damos la bienvenida junto a Mariana Corradini. Buenas noches, Paula Navarro. Un placer, como cada lunes, acompañarnos en este espacio que se denomina Periodistas en UniTV. Y hoy vamos a hablar un tema que toca una fibra muy sensible, por lo menos en la sociedad, aquellos que también pensamos en jubilados, en adultos mayores y en la situación en la cual se encuentran actualmente. Para ello, en una primera instancia, vamos a dialogar con Mónica Lazos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Un gusto estar acá. Ex titular de PAMI Villa María y actual presidenta de la Fundación Ciclos. Sí. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuáles son, digamos, las necesidades por allí más duras que hoy están viéndose en este sector de la sociedad? Bueno, primero analicemos así brevemente el contexto, ¿no? Esto de que hay una crisis humanitaria, social en general y en particular con los adultos mayores y jubilados. Esto se debe a que, bueno, tenemos un salario, o sea, no podemos evitar decirlo, porque en realidad con el bono estarían en 290.000 pesos, ni llegan a los 300.000 pesos, un bono que congelado de 70.000 pesos, ahora con la posibilidad del veto, que espero que los diputados y senadores puedan estar a la altura de las circunstancias y de lo que realmente necesitan nuestros mayores, ¿no? Que han dado todo en esta vida y es imposible que con 300.000 pesos puedan estar viviendo, ¿no? 300.000 pesos en el mejor de los casos, ¿no? Están bajo la línea de pobreza. Si uno mide la canasta familiar, Semino, que es el opus del defensor, el defensor de la tercera edad. De la tercera edad, dice que la canasta para el adulto mayor está entre 700, 800 y 900.000 pesos, porque esto no para. Bueno, a ver, ¿cómo nos acomodamos con 300.000 pesos? 300, 350, que no es la mínima, pero tampoco hacen mucho. Resuelve, claro. Tenemos más del 50% de los jubilados en una obra social de 5 millones de personas, de afiliados, bajo la línea de pobreza. Entonces vos decís, tenemos los... hay tres ejes, ¿no? Sí, que habría el que ingreso, mencionar. el ingreso que es insuficiente. El ingreso que es insuficiente. Después analizamos el tema de los alquileres. Si la persona, el jubilado, alquila... Imposible. Es imposible. Ahora salió un programa en la municipalidad que me pareció bueno porque, digamos, garantiza el derecho a esto, a una vivienda digna, ya sea propia o no. Pero bueno, esto porque no hay garantías, no aceptan la garantía del adulto mayor. Entonces es importante que el Estado tome dimensión en una política pública que se enmarque en los derechos del adulto mayor. Si tienen casa propia, ¿cómo hacen para mantener que no se les rompa el baño? Y los servicios, supongo, el pago de los servicios. El pago de los servicios. Cuando terminaron también lo que eran los subsidios, bueno, el RASE la semana pasada terminó. Bueno. ¿Cuántos adultos mayores sabían que estaba el RASE, que vencía a fin de agosto? ¿Cómo hacer para registrar ese pedido, no? Sí, fue todo un trabajo. Sí, tuvo un contacto muy directo con los Municerca. Nosotros ahí de la Fundación trabajamos mucho con el Municerca, hicieron ese trabajo, la verdad que muy bien, tanto en el barrio que yo me muevo de la Fundación, que es La Calera y Las Acacias, hicieron ese trabajo. Ahora, respuesta no tenemos, ¿no? Claro. O sea, Claro, hay que ver qué pasa. Hay que ver qué pasa. Que el gran problema ahora también debe ser, puesto que venía haciendo esta enumeración, que hacemos con los medicamentos, que encima se ha caído el nivel de cobertura del PAMI, ¿no? Primero, la canasta familiar, digamos, ir al supermercado. Entonces, porque a mí me dice, bueno, opto por comer o por los medicamentos. No pueden optar por nada, porque nada les alcanza, ni para cubrir la alimentación ni para cubrir los medicamentos. Ahora bien, lo que vos me decías... después que la Cámara, los diputados y senadores modifican la ley que le otorgan un 8.1%, que en realidad es lo que le deberían haber dado en marzo, porque le dieron 12 y pico, o sea que es una recompensación nada más. Encima, casi en el mismo instante, el PAMI readecúa
El tema de los medicamentos, la cobertura, así lo nombraron el director, reeducación de los medicamentos y reorganización administrativa. ¿Viste estos títulos largos para decir te saco o te achico? Siempre el ajuste es a través de los jubilados. Bueno, ¿qué pasó? El Vademecum, que era del 100% de los medicamentos, tenemos ya 45 medicamentos, digamos, principios activos, porque habría que diferenciar. Eran 167 principios activos. Bien. Es la forma, la droga, para que nos entiendan mejor. Y son alrededor de 3.000 especialidades medicinales con distintas marcas de laboratorios de la industria, ¿no es cierto?, que era el convenio que tenía el PAMI anteriormente. Ahora sacaron 42 de esos medicamentos y no es que tengan los medicamentos que no utilizan, no. Hay hipertensivos. Claro. Todas las asociaciones de hipertensivos, por ejemplo, que es de nueva generación, los últimos hipertensivos no cubren. Claro, directamente. Entonces, no los cubre. No los cubre. Y pasa, teníamos el 80%, pasan el 60%. Estamos hablando de medicamentos muy caros, muy caros. Ahora, se descuentan el porcentaje. El porcentaje ya que estábamos manejando antes ya no se maneja más. El de 80% de descuento pasó a un 40% de descuento. Sí se sostiene la cronicidad en las terapias, pero tampoco puedo decirlo con certeza porque la verdad que los únicos informantes claves son ellos. Cuando van a la farmacia y dicen no te cubre más. Claro. Entonces empezaron sacando 11 y a hoy en la actualidad 45 y no sé si mañana pasado tenemos otra noticia o los mismos personas, los mismos afiliados vienen y nos dicen no me cubre más el medicamento. O sea, yo lo veo también, tengo mucho contacto con los centros de jubilados y con la gente de la fundación. Hay medicamentos de psiquiátricos como la quetiapina y además el tema también de los analgésicos. Digo, vivir con dolor no es bueno y además hasta sacaron la morfina. En esto de que, bueno, teníamos una ley que la teníamos que estar debatiendo, que era la muerte digna, y qué muerte digna podemos hablar si ni siquiera el dolor... Claro, no podemos paliar un dolor. No podemos paliar el dolor. Una descripción cruel. Muy cruel. Mónica, sí, es cruel. Gracias por haber venido, gracias por acompañarnos en esta noche en que queremos hablar de los adultos mayores y quién mejor que vos para ayudarnos en eso. Gracias, y además es un tema tan importante y la difusión es muy importante. Seguro que sí. La difusión es muy importante. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Gracias, Mónica Aldazos, ex titular del PAMI Villa María y presidenta de Ciclos. Una breve pausa, ya tenemos en conexión a la otra persona que vamos a entrevistar, Osvaldo Giordano. Le pedimos un minutito nada más de su tiempo para poder cumplir con nuestros anuncios. Ya volvemos. Segundo bloque, seguimos hablando de veto y de reforma previsional. Tenemos en conexión vía Zoom a quien ya le estamos dando la bienvenida, Osvaldo Giordano, quien fuera ex titular del ANSES, quien también fuera titular de la Caja de Jubilaciones de la provincia e incluso ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba, y seguro alguna otra cosa me quedó por el camino. Osvaldo, buenas noches, gracias por sumarse a Periodistas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Osvaldo? Bueno, el primer tema de abordaje casi obligatorio es ¿cuál es su opinión en relación al veto a la reforma jubilatoria aprobada la semana pasada? Mira, lo primero es bajar las expectativas sobre el tema, ¿no? Porque por allí se plantea que este proyecto de ley podría resolver la situación que padecen muchos jubilados hoy y la preocupación que padecemos los que nos vamos a jubilar a futuro, porque sabemos que la situación es muy mala y será peor a futuro si no hacemos algo. En rigor, esta ley vetada no aborda los principales problemas que habría que abordar, es decir, resolver estos problemas. Va a un tema puntual que es la movilidad y deja pendiente una reforma más estructural, que es lo que necesita Argentina desde hace tiempo.
¿Cuáles serían En esos relación puntos, a la Osvaldo? movilidad, la ley, nosotros hicimos en el Geral de la Fundación Mediterránea un informe comentando el proyecto que había aprobado senadores, que en definitiva, perdón, que diputados, que en definitiva senadores lo aprobó como ley, y es un proyecto perfectible, sí, tenía varios puntos débiles, pero sí tenía un par de fortalezas muy importantes. La primera es más o menos obvia, ¿no? Que es una ley, no un decreto, que sustituye un decreto de necesidad de urgencia, con lo cual ahí gana fortaleza un tema muy sensible, regulado constitucionalmente, donde hay una muy amplia jurisprudencia que señala que es el Congreso el que tiene que regular la movilidad y no el Ejecutivo a través de un decreto. Y corrige también una debilidad que tiene el DNU, que es que en el cambio de fórmula toma una decisión arbitraria en el empalme porque la fórmula vieja consideraba ajustes hasta diciembre, la nueva arranca en febrero y arbitrariamente en enero se asigna un aumento arbitrario muy distinto a la inflación de enero, es decir, bastante más bajo que enero. Al establecer un mejor empalme también ahí gana en fortaleza. Por eso creo que esos son los dos puntos, las dos razones por las cuales creo que el veto es un error, que se podría haber incorporado, aceptado esta ley y que había instrumentos en manos del Ejecutivo que podrían haber compensado los costos que se alegan como problema dado que afectan el equilibrio fiscal. Por ejemplo, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, Osvaldo, ¿podría haber servido para salir en auxilio y no afectar el superávit? Mira, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es un stock, es decir, que no podrías cubrir un flujo, porque acá es un aumento del 7,2 de manera indefinida. Sí podría haberse usado, pero eso ya era un error de la ley, el Fondo de Garantía para pagar las deudas de jubilados que hace muchos años que tienen juicio, que tienen sentencia firme y que arbitrariamente y de manera ilegal ANSES no le paga, o las deudas con las empresas, con las provincias, con las cajas de también jubilaciones. hay deudas que ya están judicializadas en muchas provincias y que en algún momento va a tener que pagar el Estado Nacional, y ahí sí tendría lógica usar un activo que tiene el ANSES, el Fondo de Garantía, para pagar un pasivo que tiene el ANSES, que son estas deudas. En el caso del flujo, digamos, del aumento del 7,2, lo que planteamos en este informe que preparamos en el Geral de Fundación Mediterránea es que actualmente el gobierno maneja casi 14% del gasto total a través del bono de 70.000 pesos, que lo maneja discrecionalmente. Si no necesita una ley, lo cambia, lo puede alterar. De hecho, se paga en función de un decreto. Se podría explorar la alternativa de que ese bono, que hoy se paga de manera indiscriminada, es decir, lo cobran los jubilados de menores haberes, pero lo cobran todos, habiendo ahí gente que realmente lo necesita, que es su único ingreso y que por lo tanto es fundamental que se siga pagando el bono, pero hay mucha gente que tiene otro ingreso, por ejemplo, otra jubilación, una pensión, trabaja en relación de dependencia como autónomo o tiene bienes que demuestran otra fuente de ingreso. Se podría focalizar mejor ese bono y de esa manera compensar el impacto de la ley. Eso es lo que planteamos en este informe y sería una manera no solo de respetar, digamos, la decisión del Congreso, sino de darle más solidez al equilibrio fiscal, porque hoy hay equilibrio fiscal gracias a este DNU, pero sabemos que este DNU va a generar juicios, con lo cual es un equilibrio fiscal relativo, porque bueno, la contabilidad pública no lo registra este gasto que se está devengando. Si fuera una empresa privada estaría obligada a hacer previsiones por los juicios y el gasto sería más grande. En la contabilidad pública eso no existe, pero la realidad es que sí existe. Y por lo tanto, este veto, en definitiva, no es que consolide el equilibrio fiscal, sino que patea para adelante un problema. Osvaldo, buenas noches. ¿Cuáles serían entonces esas herramientas, además de esto que describió, ¿no? De pensar en hacer un mejor diagnóstico de quiénes podrían o no recibir el bono, de cuánto sería el bono, o sea, de tener como un mapeo más preciso de esto que usted planteaba? ¿Cuáles serían entonces, si le bajamos la expectativa que el miércoles esto pueda tener los 2/3? ¿Qué herramientas usted, como buen técnico que es y que ha trabajado en la Caja de Jubilaciones de Córdoba, podríamos pensar para revertir esta situación, esta difícil situación? Mira, como te digo, yo creo primero bajar las expectativas, ¿no? Esto resuelve solo un problema
es la movilidad regulada por DNU, que es una mala práctica, que está generando, va a generar a futuro problemas, como digo, de juicios, y que la ley, si bien perfectible, por ejemplo, lo que recién hablábamos, no resuelve el tema de los juicios, no resuelve el tema de las cajas, porque no establece, por ejemplo, esta regla de que se use el fondo de garantía para pagar esa deuda, sí podría, digamos, resolver este tema de que, bueno, por ley quede regulada la movilidad y no debería generar un problema fiscal si se está dispuesto a mejorar la focalización del bono. La ley tiene otras cosas, por ejemplo, prevé que en marzo de cada año haya un ajuste adicional sobre las jubilaciones si el año anterior hubo un aumento del salario real. Eso también muchos economistas lo han criticado, creo que erróneamente, porque si el salario crece, también crecen los ingresos de ANSES. Por lo tanto, no hay ahí un riesgo de que esto comprometa el equilibrio fiscal. De hecho, todo lo contrario, el aumento es el 50% del aumento de salario, con lo cual financieramente el ANSES va a estar mejor que si hay aumento de salario, compartir parte del aumento de los ingresos con los jubilados. De manera que tampoco ahí hay un riesgo. Creo que eso serían, con esta ley, los mecanismos que permitirían despejar este tema de la movilidad y abrir el camino para los temas más importantes, ¿no? Que es una reforma más integral, que es lo que necesita la Argentina, que es lo que han hecho otros países. Recientemente, por ejemplo, Uruguay lo ha hecho, y que lamentablemente creo que esta situación nos aleja, ¿no?, de ese punto, porque ni siquiera en un tema tan puntual como la movilidad pudo alcanzarse un acuerdo y pudo alcanzarse una solución, y queda como tema pendiente porque, insisto, esto seguramente va a reactivar los juicios. De escucharlo y escapándonos un poco de la coyuntura y de esta situación en particular que se da en el marco del veto y de la posibilidad de que diputados y senadores insistan, por lo que yo lo escucho, no está dentro de su creencia en función de cuál es la mejor forma de salir adelante para el sistema con el regreso de la FJP, ¿no? A ver, los sistemas de capitalización, y hay buena experiencia en el mundo, son sistemas que funcionan bien en gente con capacidad de ahorro, es decir, de cierto nivel de salario de la media para arriba y cierta permanencia en el mercado de trabajo. Allí funcionan bien y son una buena opción, y no es por insistir, pero por ejemplo Uruguay tiene un esquema como ese, ¿no? La gente de ingresos más altos hace aportes a sus cuentas y con eso mejora su haber. Pero no es una solución para todos ni para la mayoría, porque bueno, la mayoría de la gente tiene salarios más bajos, tiene mucha intermitencia, es decir, periodo de desempleo, periodo de empleo negro, y con lo cual el sistema de capitalización no funciona porque la gente ahorra relativamente poco, insuficiente para llegar a una jubilación razonable, y bueno, al momento de la jubilación se descubre que no hubo suficiente ahorro y por lo tanto la jubilación es insuficiente. Algo de eso está pasando en Chile y bueno, han hecho reformas para reforzar, digamos, las jubilaciones de este segmento que en países como el nuestro es muy masivo. Por lo tanto, hay que tenerlo como un pilar, se suele decir en materia de seguridad social, si se quiere un pilar menor, digamos, porque es para gente de cierta élite de niveles de ingreso, pero que es bueno, pero es bien usado, digamos, para ese tipo de población. Es decir, que podríamos pensar también en conformar en estas estrategias que usted plantea de volver a dialogar y de volver a pensar una ley de movilidad, no solamente de movilidad, sino una ley general para jubilaciones y que podría compartirse, digamos, estos dos sistemas, ¿no? Exactamente, yo creo que es imprescindible. Te diría que hay tres sistemas. Está el de la gente que hace muy pocos aportes y que hoy, de manera muy rudimentaria y con enormes problemas, se cubre a través de la moratoria, que es algo muy propio de la Argentina y que ha generado montones de problemas. Bueno, hay que tener un sistema que se denomina técnicamente no contributivo, es decir, el Estado se hace cargo de la gente que llega a la edad de retiro y que porque tuvo una vida laboral que no le permitió hacer aportes, no se puede la sociedad desentender de ella, y por lo tanto ahí hay un componente solidario, es decir, todos los ciudadanos pagamos impuestos para cubrir a esa gente. Luego un componente de reparto más parecido, bueno, al que hoy tenemos, en donde bueno, la gente aporta y tiene un haber, y uno de capitalización para gente de mayores ingresos. Esto de los tres pilares, que como les digo, por ejemplo, si se lejos
Uruguay lo tiene muy bien organizado, es una respuesta mucho mejor a lo nuestro, donde tenemos, por ejemplo, moratorias que son muy injustas porque accede gente de bajos ingresos que merecen, digamos, una cobertura a través del Estado, pero también gente que no lo necesite. Entonces se usan los fondos de los que aportaron para dar una cobertura a los que no aportaron y no lo necesitan. Eso habría que corregirlo. También hay que corregir, ¿no?, la enorme cantidad de regímenes de privilegio y de excepciones. El régimen general ha pasado a ser la excepción, cuando debería ser justamente lo general. Bueno, deberíamos tener un esquema donde todos seamos igual ante la ley, es decir, que las reglas sean similares para todos. Hay que revisar también, por ejemplo, el tema de la pensión, que fue algo que se inventó, se creó hace mucho tiempo, con una realidad en el trabajo de las mujeres y en el acceso a la jubilación de las mujeres muy distinto a la actual. Sí, hay muchos temas, ninguno es fácil, son complejos, merecen estudio, análisis, discusión, pero un debate fundamental, porque de lo contrario no solo vamos a seguir angustiados con la situación actual, sino que tenemos buenas razones para estar más angustiados sobre el futuro, porque sabemos que la demografía juega en contra del sistema previsional y hace prever que si hoy estamos mal, mañana vamos a estar peor si no hacemos cambios. Y de allí la urgencia y la relevancia de hacer estos cambios lo antes posible, de la mejor manera posible. Está bueno lo que plantea, porque si uno habla con incluso personas de nuestra edad o más chicos, hay cierto temor de que el sistema como lo conocemos ahora en un futuro no exista y que no exista más la posibilidad de jubilarse. ¿Es posible pensar así? ¿Estamos en riesgo de que efectivamente sea así, Osvaldo? No es una exageración, y lamentablemente, me encantaría dar otra noticia, pero a todos los problemas que vemos hoy de dificultades, ¿no?, para cubrir el gasto previsional, la demografía nos está alertando con bastante previsión de y precisión, digamos, respecto al futuro, de que esto se va a ir complicando, porque sabemos, digamos, que la expectativa de vida aumenta, ha pasado en las últimas décadas y va a seguir pasando en las próximas. La natalidad baja, con lo cual hay menos gente que va a aportar. Es decir, hay un montón de factores que juegan en contra, por lo tanto no es hacer terrorismo, digamos, este planteo, sino alertar sobre la enorme trascendencia que tiene una reforma integral. De hecho, en el Pacto de Mayo, en el Acta de Mayo que firmaron el presidente con los gobernadores, el punto 9 se refiere a esto, y no es muy pertinente porque sabemos que es un problema muy serio a nivel nacional, pero también lo conocemos en Córdoba y en varias provincias, que también es un problema muy serio a nivel de los gobiernos locales. Es decir, para la provincia el gasto previsional ya representa más del 20% del gasto total y también con esta tendencia a crecer. De manera que es un tema de enorme trascendencia y es una lástima, digamos, que en este tema puntual de la movilidad no hayamos sido capaces de llegar a un acuerdo cuando existían todas las posibilidades de hacerlo. Osvaldo, nos quedan apenas unos minutos. Nos interesaría ahondar ahora en algún criterio político. En la arena política, pensar en Osvaldo Giordano, si usted puede estar dentro de las nominaciones para las elecciones de medio término, por ejemplo. Mira, me parece una exageración muy fuera de lugar respecto a lo que estamos viviendo pensar el año que viene. Y lo digo no solo por lo personal mío, sino por ahí lo noto, que me parece muy peligroso el planteo del gobierno, diciendo, bueno, vamos a esperar a ganar la elección el año que viene para recién hacer las reformas, por ejemplo, esta que estamos hablando recién de la previsional, una vez que ganemos la elección y tengamos mayoría. Un año y pico en las actuales situaciones es un montón de tiempo, y por lo tanto creo que hay que hacerlo ya, digamos, y hay que tratar de encontrar la vuelta para hacerlo ya. Y en ese marco, mi posición personal es hacer desde el liderazgo de la Fundación Mediterránea los aportes modestos que podemos hacer de esta institución, pero creo que importantes para lograrlo ya y no estar pensando o diagramando cosas que la verdad que analizarlas hoy es totalmente fuera de lugar. De allí que bueno, toda mi energía en lo personal están puestas en aportar, digamos, por ejemplo, en este tema previsional,
que se tomen las medidas pertinentes lo más rápido posible y creo que sería bueno que todos hagamos eso, dejemos de estar pensando tanto en qué voy a hacer y que dónde me voy a ubicar personalmente dentro de un año, año y medio, y lo hagamos hoy porque la situación la amerita, es decir, la gente está pasando un momento muy difícil y no va a salir si no se hacen los cambios a una velocidad más rápida de lo que está pasando. Osvaldo, muchísimas gracias por sumarse esta noche al debate de periodistas y gracias por sus palabras. Que tenga una buena noche. Gracias por ayudarnos también a describir esta situación y a veces desde el interior, a veces es difícil decirlo, pero también que usted haya hecho su tiempo para dialogar con un medio local como es este y universitario sobre todo. Muchas gracias. Buenas noches. No, gracias a ustedes, fue un gusto y ojalá pronto podamos tener otra charla. Seguro que sí. Nosotras... Gracias. Buenas noches, Osvaldo Giordano. Tenemos un minutito. Ya volvemos. Muy breve para rescatar por un lado la coincidencia de nuestros invitados en relación con el panorama complejo actual y más complejo aún en futuro si no se hacen las modificaciones necesarias. Y en segundo punto, destacar de lo que dijo recién Osvaldo Giordano, que le esquivó el cuerpo a cualquier cuestión vinculada con su futuro político, pensando que por allí falta tanto y la situación es tan compleja que pensar en eso es una irresponsabilidad. Me quedo también con eso. Pensamos también con Mariana que esta semana va a ser clave. El miércoles, por lo que tiene que ver con esto en diputados. El jueves, donde se va a trabajar también lo de el presupuesto universitario. Por lo tanto, también estamos alertas a lo que puede llegar a ocurrir desde ese punto de vista en lo político. Por otro lado, agradecer, como es habitual, a quienes ponen al aire el equipo técnico de UniTV. Pueden recuperar este contenido jueves y domingos a la hora 21:30 por el mismo canal y también por las redes sociales y gracias al equipo de redes que nos acompaña todos los lunes y durante las pastillitas que hacemos en la semana. A Erika Fecia por el peinado, a Lilu por la indumentaria. Buenas noches. Muchas gracias.